Yo entré en el puerto de Barcelona cuando el día todavía se partía en dos por el silbido del primer tren de mercancías y por el golpe hueco de las defensas contra el casco de un carguero. Y a esa hora, antes de que el sol terminara de levantar el brillo sobre el agua sucia del molde Ponent, el aire ya venía cargado de gasóleo, de cuerda mojada, de madera vieja y de ese polvo fino que se mete en la nariz cuando se abre un palé de cartón prensado. No era un sitio para mirar el mar con romanticismo, era un sitio de trabajo, y el trabajo allí tenía un sonido propio, metal contra metal, cadenas que rechinan, motores al ralentí, y voces cortas que no buscaban conversación, sino coordinación. Yo era encargado de almacén, un título modesto que en los papeles parecía una casilla más, pero en la práctica significaba estar en el punto donde se juntaban el barco, el camión y el sello. Y esa juntura, con los años, fue lo que me dio de comer mejor que la nómina. Vivía entonces en un piso estrecho del Poblenou, con la humedad pegada a las paredes como una segunda pintura, y me levantaba con una disciplina que no era virtud sino necesidad, porque la ciudad a esa hora era fría y áspera, y el tranvía o el autobús te dejaban siempre a un tramo de caminar entre naves, vallas, charcos de aceite y farolas que parpadeaban. El puerto no era solo un lugar, era un mundo con su propia administración, su propia paciencia, su propia manera de entender el tiempo, y uno lo aprendía pronto. El tiempo allí no se medía en minutos, sino en colas, en ventanillas, en turnos que se alargaban por una grúa averiada o por una inspección que podía ser breve o eterna según la cara del que la pedía. Yo venía sin familia dentro, sin padrinos, sin esa red de apellidos que en algunos sitios abre puertas sin tocar, y por eso al principio mi única defensa fue la exactitud, hacer bien los listados, cuadrar los bultos con los albaranes, comprobar las precintas, discutir lo mínimo y firmar solo lo que debía firmar, porque los errores no se pagaban con una reprimenda, se pagaban con enemistades, y en el puerto las enemistades duran más que los contratos. Mi almacén era una nave grande, con columnas de hierro pintadas muchas veces y un suelo de cemento gastado, donde las marcas de las ruedas quedaban como cicatrices. Allí entraban desde cajas de repuestos hasta palés de electrodomésticos, y a veces vino, y a veces tabaco, y a veces mercancía que venía declarada como una cosa y olía a otra. Y yo no hacía preguntas, no porque fuera valiente, sino porque aprendí que el que pregunta demasiado se gana una mirada de esas que te congelan, una mirada que no amenaza, pero que te coloca. La luz en la nave era mala, una mezcla de tubos fluorescentes y de claridad lateral cuando se abrían los portones, y ese contraste hacía que todo pareciera más sucio, más provisional, como si cada palé estuviera ahí solo mientras alguien no decidiera lo contrario. En el papel, los procedimientos eran rectos, en el suelo, los procedimientos eran curvas. Las mañanas se llenaban de llamadas y de pasos. El guardia de la entrada avisaba de un camión que venía con retraso. El consignatario preguntaba por una descarga que en teoría ya estaba lista. El hombre de aduanas quería ver el lote completo antes de autorizar la salida. El transportista insistía en que su conductor no podía esperar porque tenía que cargar en otro sitio. Y yo, sentado con la espalda recta por costumbre, iba anotando, marcando, ordenando a los mozos que movieran un palé aquí y otro allá, y sobre todo, decidiendo sin decirlo que en ese orden aparente había prioridades que nadie declaraba en voz alta. No era un poder espectacular, porque yo no mandaba sobre las grúas, ni sobre la policía portuaria, ni sobre la administración central, pero el almacén era el cuello de botella, y el cuello de botella es donde se acumula la presión. Y donde hay presión, siempre hay alguien dispuesto a pagar para aliviarla, aunque al principio esa palabra, pagar, se disfraza de cortesía. Mi salario, en pesetas, era lo que era, y en casa, cuando uno hacía cuentas, se notaba. El mercado subía, la ropa de los niños costaba, la reparación del coche se retrasaba porque había que elegir entre arreglarlo o llenar la despensa. Y esa sensación de ir siempre un palmo por detrás te pone la cabeza en un estado particular, un estado en el que miras los detalles del mundo
con una atención distinta, como si la vida fuera una lista de gastos y tú fueras tachando con lápiz porque no te atreves a usar tinta. Por eso, cuando llegó la primera ocasión, yo la vi antes de entenderla. Fue un cargamento de frigoríficos, no de los más caros, pero sí de los que se vendían bien, y el importador estaba nervioso porque tenía entregas comprometidas con tiendas de l'Eixample que querían escaparates llenos antes del fin de semana. El contenedor había quedado marcado para una inspección complementaria por un motivo banal, una discrepancia mínima en el número de bultos, y aquello podía arreglarse, pero el puerto tenía esa capacidad de convertir una discrepancia mínima en una espera larga. El hombre vino a verme, con traje gris, con el cuello de la camisa ligeramente sudado, y me habló como quien habla a un empleado que sabe más de lo que pone su cargo, y me pidió que lo ayudara a que aquello no se durmiera, que no se quedara en la cola de los «ya lo miraremos». Yo le respondí lo que respondía siempre, que yo lo decidía aduanas, que yo solo era almacén, y él no me contradijo, solo dejó caer que entendía, que la maquinaria era lenta, y que si yo lograba que el lote estuviera accesible y preparado en el momento exacto, sin que faltara ni un papel, quizá el inspector lo resolvería en el mismo día. Aquello era, en teoría, trabajo normal, pero a mí me obligaba a mover piezas, a reorganizar espacio, a poner mi atención donde no estaba prevista, y en el puerto, la atención es un recurso como el combustible. Hice lo necesario con una eficacia tranquila. Pedí a los mozos que dejaran el contenedor en una posición cómoda. Revisé los albaranes. Detecté la tontería del número. Llamé al consignatario para que corrigiera la anotación antes de que el inspector llegara con cara de «hoy no». Y cuando el inspector apareció, encontró todo tan ordenado que no tuvo margen para complicarlo. Firmó, puso el sello y el camión salió. A la tarde, el importador me invitó a comer, y aquella comida no fue un banquete ni una fiesta. Fue un menú decente en un restaurante cercano al puerto, con mantel de papel pero con pescado fresco, y al final dejó pagado sin hacer teatro. No me dio dinero en la mano, no me guiñó un ojo, no me dijo «ya sabes», pero el gesto quedó flotando como un acuerdo no escrito. Si yo podía hacer que el tiempo se comportara, él podía hacer que mi día fuera menos áspero. Durante semanas no pasó nada más, y yo seguí mi rutina. Pero ya había aprendido una cosa. El puerto no se movía por normas, se movía por fricciones, y quien sabía reducir una fricción se convertía en alguien útil. Empezaron a llegar pequeñas peticiones parecidas, un transportista que quería entrar antes de la hora, un consignatario que pedía que un lote no quedara al fondo, un agente que necesitaba que cierta mercancía no se mojara, porque venía en cajas sensibles, y yo, que al principio decía que no o que ya veríamos, fui encontrando la manera de decir que sí sin que pareciera un favor, sino una gestión eficiente. En ese matiz estaba el principio de todo, porque el favor exige devolución y crea dependencia, mientras que la gestión eficiente se puede cobrar como servicio, y el servicio no suena a delito, suena a profesionalidad. El puerto, además, tenía sus propios lugares donde la gente se miraba sin hablar. El bar de la entrada con su café espeso y su humo, la caseta del vigilante donde se escuchaba la radio en voz baja, las mesas de dominó en los descansos, y en esos espacios circulaba información como circula el aire por una nave, sin que nadie la empuje. Yo oía nombres, oía rumores de inspecciones, oía qué empresa estaba apretada, qué conductor era fiable, qué funcionario se había cambiado de puesto, y sin darme cuenta, empecé a ordenar esa información en mi cabeza como si fuera inventario. Era un inventario distinto, uno que no se contaba en palés, sino en relaciones, y cuanto más lo completaba, más claro veía que mi trabajo no era solo mover mercancía, era mover expectativas. La Barcelona de aquellos años, con sus calles aún ásperas en los bordes, con fábricas cerrando y otras abriéndose, con el rumor político metido en las conversaciones, pero sin estallar del todo, parecía estar aprendiendo a respirar de otra manera, y el puerto era un pulmón viejo que quería adaptarse a un cuerpo nuevo. Se hablaba de modernizar, de contenerizarlo todo, de agilizar trámites,
Pero mientras esas palabras subían por los despachos, en el suelo seguía mandando la demora, el sello, la cola, la llamada. Yo comprendí que la demora no era un accidente, era una herramienta, y que quien tenía la mano cerca de esa herramienta podía, sin levantar la voz, ganar una posición. A finales de aquel primer periodo, yo seguía siendo, a ojos de cualquiera, un trabajador sobrio, con ropa de faena, con las uñas negras y el gesto cansado, y sin embargo, ya había empezado a cobrar algo que no figuraba en ninguna tabla salarial. La posibilidad de que las cosas pasaran cuando convenía. No era riqueza aún, era un cambio de temperatura en la vida, una manera de llegar a casa y no sentir que todo dependía de la próxima factura, una calma pequeña que se parece a la suerte, pero que en realidad es un primer escalón de control, y el control, cuando se acumula, acaba pesando más que el dinero. Con el paso de los meses, empecé a entender que en el puerto la palabra esperar no tenía un solo significado, y que esa ambigüedad era precisamente lo que daba margen para maniobrar sin dejar huella. Esperar podía ser una fatalidad, un camión detenido bajo el sol mientras el conductor mataba el tiempo fumando apoyado en la cabina, pero también podía ser una decisión, una forma de ordenar prioridades sin declararlas, y yo, desde mi mesa llena de papeles manoseados y sellos gastados, estaba cada vez más cerca de ese segundo tipo de espera. No fue algo que planeara como un ascenso, sino una consecuencia de haber aprendido a leer el ritmo del almacén, a saber cuándo una demora era asumible y cuándo se convertía en una pérdida real para alguien que no podía permitírsela. El puerto seguía siendo un espacio de fricciones constantes, y esas fricciones no se resolvían con grandes gestos, sino con pequeñas intervenciones casi invisibles. Un contenedor mal ubicado podía retrasar una descarga horas. Un palé al fondo de una pila podía quedar olvidado hasta el día siguiente. Una llamada no devuelta podía alargar una inspección sin que nadie se sintiera responsable. Yo empecé a usar esas variables como se usa una herramienta que no corta ni golpea, pero que ajusta, como una llave inglesa que aprieta o afloja sin ruido. Si un importador venía desesperado, yo no prometía milagros, solo decía que haría lo posible para que no hubiera más obstáculos de los necesarios, y esa frase, que parecía hueca, en realidad era una oferta muy concreta en un lugar donde los obstáculos eran la norma. A cambio, al principio, no pedía nada explícito. Dejaba que la gente entendiera sola que mi tiempo y mi atención no eran infinitos, y algunos lo comprendían rápido. Un transportista empezó a traerme una caja de buen vino por Navidad. Otro me ofreció llevarme gratis un electrodoméstico averiado que podía arreglarse. Un agente me invitaba a cafés largos donde se hablaba poco de trabajo y mucho de cosas que parecían no tener importancia, pero que servían para crear una familiaridad cómoda. Yo aceptaba con cuidado, midiendo siempre que el gesto no fuera tan grande como para comprometerme, ni tan pequeño como para parecer desprecio, porque en ese equilibrio se jugaba mi tranquilidad. Fue en esa etapa cuando entendí que el dinero directo era tosco, peligroso, y que además no era la mejor forma de acumular valor. El dinero pasa de mano en mano y deja rastro, mientras que una participación, un favor devuelto en forma de acceso, un nombre añadido a una lista, se diluyen en el funcionamiento normal de las cosas. Así entré, casi sin darme cuenta, en una pequeña empresa de transporte que trabajaba habitualmente con el puerto. No figuraba como socio visible, pero una parte de los beneficios me correspondía porque yo había facilitado contactos, había recomendado rutas, había evitado retrasos que habrían arruinado contratos. Ese ingreso no tenía la forma de un sueldo, llegaba irregular, pero sumaba, y sobre todo no levantaba sospechas porque nadie veía una transferencia sospechosa ni un sobre escondido. La demora empezó a mostrar su otra cara cuando comprendí que no solo servía para acelerar, sino también para devaluar. En el puerto, la mercancía que espera pierde valor, se estropea, se humedece, se vuelve problemática, y esa pérdida, bien gestionada, puede convertirse en ganancia para otro. Yo no inventé nada, solo observé cómo se hacía desde siempre. Un lote de vino que se queda demasiado tiempo
empieza a considerarse riesgo. Un cargamento de aparatos electrónicos expuesto a la humedad se declara sensible. Y de pronto aparece la posibilidad de una rebaja, de una reclamación, de una salida alternativa. Yo intervenía en el momento justo, declarando lo que había que declarar, certificando daños que existían solo en potencia, y ese margen entre el valor inicial y el valor rebajado se transformaba en una oportunidad que otros sabían aprovechar y de la que yo recibía mi parte, discreta y constante. No todo era cálculo frío. Había días en que la presión se notaba en el cuerpo, en la espalda rígida, en el cansancio que no se iba ni con sueño. El puerto no perdona errores, y una mala decisión puede volverse contra ti si afecta a alguien con más fuerza o más amigos. Por eso aprendí a no concentrar demasiado poder en un solo gesto, a repartir, a dejar que otros creyeran que la idea era suya, a ser una pieza más en una cadena larga. Esa prudencia me salvó más de una vez de miradas incómodas y de preguntas innecesarias, porque en el fondo nadie quería saber demasiado mientras las cosas funcionaran. La ciudad, mientras tanto, seguía su transformación, y con ella cambiaban las expectativas. Se hablaba de Europa, de modernización, de nuevas normas que acabarían con las viejas prácticas, pero esas promesas tardaban en materializarse en el muelle, donde la realidad seguía siendo un camión esperando y un hombre mirando el reloj. Yo veía venir los cambios, pero también sabía que toda transición crea un vacío, un periodo en el que las reglas viejas ya no sirven del todo y las nuevas aún no se aplican, y ese vacío es fértil para quien sabe moverse sin dejar rastro. Empecé a invertir mis ganancias en cosas sólidas y discretas, una pequeña propiedad a nombre de un familiar, una cuenta que no estaba a mi nombre, siempre con la idea de no llamar la atención, de no romper el equilibrio. Así, la demora dejó de ser solo una circunstancia y se convirtió en mi principal activo. Yo no vendía rapidez ni lentitud, vendía previsibilidad en un entorno imprevisible, y eso, para muchos, valía más que cualquier descuento. Mi vida cotidiana seguía siendo sobria, pero ya no estaba marcada por la angustia constante, sino por una calma vigilante, esa calma que no es descanso, sino anticipación. Sabía que estaba acumulando algo más que dinero, estaba acumulando dependencia, y aunque esa palabra suena dura, en el puerto se entendía como estabilidad, como la garantía de que alguien, en algún punto, sabía cómo hacer que el día no se torciera del todo. Hubo un momento que no sabría fechar con exactitud, porque en el puerto el tiempo no se mide por calendarios, sino por rutinas que se consolidan, en el que dejé de ser simplemente alguien que resolvía incidencias y pasé a convertirme en un punto de referencia, una de esas personas a las que se acude no porque tengan autoridad formal, sino porque conocen el terreno con una familiaridad que no se aprende en los cursos. Yo seguía llegando a la misma hora, seguía usando la misma mesa de siempre, con el borde astillado y las manchas de café incrustadas, pero ya no era raro que alguien se detuviera antes de tomar una decisión para preguntarme, casi como quien pide confirmación al oído, si aquello era buen momento, si ese camión convenía que entrara ahora o más tarde, si esa carga iba a traer problemas si se movía demasiado deprisa. Y yo respondía sin grandilocuencia, con frases largas y prudentes, porque sabía que una palabra mal puesta podía costarme caro. Convertirse en imprescindible no fue un acto voluntario, fue una consecuencia de haber estado siempre disponible, de no haber fallado cuando otros fallaban, de haber entendido que en un sistema complejo la confianza se construye a base de pequeñas certezas repetidas. Yo no prometía imposibles, pero cumplía lo que decía, y eso, en un entorno donde la mayoría de las promesas se diluían entre ventanillas y sellos, acabó distinguiéndome. Los nuevos empleados, más jóvenes, venían con ideas de eficiencia y transparencia que sonaban bien en las reuniones, pero que en el suelo del muelle chocaban con la realidad de una infraestructura envejecida y de intereses cruzados. Yo no los contradecía, simplemente les mostraba cómo se hacía para que las cosas no se encallaran, y poco a poco aprendían a consultarme antes de aplicar la teoría. Fue entonces cuando mi papel cambió de manera más profunda. Dejé de intervenir directamente en cada operación, y empecé a actuar como enlace,
como alguien que ponía en contacto a las personas adecuadas en el momento oportuno. Un importador pequeño que no sabía cómo moverse podía llegar hasta mí a través de un transportista, y yo lo orientaba hacia un agente fiable. Un consignatario con problemas recurrentes encontraba en mí a alguien que le explicaba, sin escribirlo en ningún sitio, qué errores evitar. Un funcionario recién destinado al puerto recibía de mí una introducción práctica que no figuraba en ningún manual. Por cada uno de esos movimientos yo no cobraba una tarifa visible, sino un porcentaje discreto de los beneficios que se generaban, un ingreso que llegaba como si fuera natural, porque para entonces todos aceptaban que mi intervención ahorraba tiempo, dinero y disgustos. La riqueza empezó a tomar forma en esa etapa, no como una acumulación brusca, sino como una suma constante de pequeñas participaciones. Entré en una cooperativa de almacenamiento que funcionaba en los márgenes de la legalidad, aportando contactos más que capital, y a cambio recibía una parte de los beneficios que nadie asociaba conmigo. También invertí en un bar cercano a la entrada del puerto, un lugar sin pretensiones donde se cruzaban estibadores, camioneros y algún funcionario, y que servía, además de para ganar dinero, como observatorio, porque en esos espacios se dice más de lo que se cree. Yo me sentaba allí a veces, con un café largo, escuchando conversaciones que parecían triviales, pero que daban pistas sobre cambios de turnos, inspecciones previstas o tensiones entre empresas. No todo era cómodo. Ser imprescindible implica una atención constante, una vigilancia que no se apaga al salir del trabajo. Yo aprendí a no hablar de más ni siquiera en casa, a separar mi vida personal de esa red de relaciones que me daba seguridad económica, porque sabía que cualquier filtración, cualquier comentario fuera de lugar, podía romper el equilibrio. Mis ingresos ya superaban con creces mi sueldo oficial, pero mi estilo de vida seguía siendo discreto, casi austero, porque la ostentación es una forma de llamar a los problemas, y yo había llegado demasiado lejos como para permitirme ese error. Prefería que me vieran como un hombre gris, eficiente, sin ambiciones visibles, alguien que llevaba muchos años en el mismo sitio y al que se le suponía una estabilidad modesta. El puerto, mientras tanto, seguía cambiando lentamente, y con cada cambio aumentaba la necesidad de personas que supieran traducir las normas nuevas al lenguaje viejo del muelle. Yo ocupaba ese espacio de traductor, de intermediario entre dos mundos que se miraban con recelo, y ese papel era difícil de sustituir, porque no se basaba en un cargo, sino en una experiencia acumulada que nadie podía replicar de un día para otro. Si yo faltaba, las cosas no se detenían del todo, pero se volvían más torpes, más propensas al error, y eso lo sabían quienes dependían de un flujo constante de mercancías. Así fue como entendí que mi riqueza no venía solo del dinero que entraba cada mes, sino de la posición que ocupaba en una red de dependencias suaves pero firmes. Yo no mandaba, pero influía. No firmaba las decisiones más altas, pero condicionaba su aplicación. No aparecía en los organigramas, pero estaba presente en los recorridos reales de la mercancía. Esa forma de poder, silenciosa y poco visible, era la más segura que había conocido, y aunque exigía una vigilancia constante, también me daba una tranquilidad que nunca había tenido antes. La sensación de que, pasara lo que pasara, yo sabría encontrar un lugar donde seguir siendo necesario. Cuando llegué a los años 90, ya no contaba el tiempo por campañas ni por ejercicios fiscales. Lo contaba por cambios de hábitos en el muelle, por la manera en que la gente empezaba a hablar de los trámites como de algo inevitable, pero cada vez más rápido, por la entrada de ordenadores que convivían durante años con los mismos archivadores metálicos de siempre, y por esa sensación difusa de que el puerto se estaba volviendo más grande y más limpio en la superficie, aunque por debajo siguiera funcionando con la misma lógica de siempre. Yo, para entonces, había aprendido a retirarme un paso atrás sin desaparecer, a dejar que otros ocuparan el foco, mientras yo seguía sosteniendo los hilos que no se ven,
y ese desplazamiento fue clave para que el dinero empezara a llegar con una regularidad que ya no dependía de mi presencia diaria en cada decisión pequeña. Mis ingresos dejaron de tener forma concreta. Ya no eran invitaciones, ni participaciones puntuales, ni beneficios aislados, sino una suma de rendimientos que venían de distintos sitios y que se reforzaban entre sí. La cooperativa de almacenamiento funcionaba con una normalidad aparente. El bar seguía llenándose de caras conocidas. La empresa de transporte ampliaba rutas sin sobresaltos, y yo recibía mi parte como quien recibe un fruto maduro, sin necesidad de estirar la mano. Nadie podía señalarme como responsable de nada irregular, porque yo ya no intervenía en la operación directa, y sin embargo, mi influencia seguía estando ahí, en la selección de personas fiables, en la recomendación oportuna, en el aviso a tiempo de que algo iba a cambiar y convenía prepararse. El dinero que no hace ruido es el más difícil de detectar y el más fácil de confundir con normalidad. Yo seguía viviendo en el mismo barrio, aunque el piso estaba mejor arreglado, con menos humedad y más luz, y cambié de coche, pero por otro discreto, sin lujo ni potencia, porque en el puerto los excesos llaman la atención tanto como los errores. Mis hijos crecían sin saber exactamente a qué me dedicaba más allá de trabajar en el puerto, y esa vaguedad era una protección que yo mismo necesitaba, porque me había acostumbrado a no explicarme demasiado, ni siquiera a mí. El dinero estaba ahí para resolver problemas, para anticipar gastos, para comprar tiempo, que siempre había sido el bien más escaso en mi vida, y eso bastaba. En esos años se intensificaron las inspecciones y los controles, llegaron nuevas normativas europeas, se habló mucho de transparencia y de trazabilidad, y algunos compañeros de la vieja escuela se quedaron atrás, incapaces de adaptarse a un entorno más formalizado. Yo observé esos cambios con atención, ajustando mi posición sin resistirme, porque había aprendido que oponerse frontalmente a una transformación solo sirve para quedar expuesto. Mi ventaja estaba en haber construido una red flexible, capaz de absorber las nuevas reglas sin romperse, y en haber diversificado mis intereses lo suficiente como para que una revisión puntual no me afectara de manera decisiva. La riqueza, en ese punto, ya no era un objetivo, era una condición. Me permitía decir que no a ciertas propuestas, retirarme de otras sin dar explicaciones, elegir con quién trabajar y con quién no. Y esa libertad de elección era para mí el verdadero indicador de que había llegado lejos. No tenía la sensación de haber conquistado nada, más bien la de haberme deslizado hasta un lugar cómodo, protegido por capas de rutina y discreción. El puerto seguía siendo ruidoso, imprevisible, pero mi relación con él se había vuelto más silenciosa, más distante, como la de alguien que conoce demasiado bien el mecanismo para necesitar tocarlo todo el tiempo. Empecé a pensar en el retiro no como una ruptura, sino como una continuidad sin presencia física. Sabía que podía dejar el puesto oficial y que las estructuras que había ayudado a consolidar seguirían funcionando, quizá con algún ajuste, pero sin desmoronarse. Esa conciencia me dio una calma extraña, una mezcla de orgullo contenido y de cautela, porque retirarse también implica exponerse a la memoria de los otros, a lo que recuerdan o creen recordar de ti. Por eso preparé mi salida con la misma atención con la que había gestionado las demoras, asegurándome de que no quedaran cabos sueltos ni expectativas incumplidas, de que mi nombre se diluyera poco a poco en la normalidad del puerto. Mi salida del puerto no fue un acontecimiento, no hubo discursos ni apretones de manos prolongados, porque yo mismo me había encargado de que así fuera, de que mi retirada se pareciera más a una ausencia gradual que a un corte limpio, y en los meses previos fui dejando de aparecer en ciertas reuniones, delegando tareas menores, acostumbrando a los demás a resolver sin consultarme cuestiones que antes pasaban inevitablemente por mi mesa. El puerto tiene memoria corta para los nombres y larga para las rutinas, y yo sabía que, si la rutina seguía funcionando, nadie sentiría la necesidad de preguntarse demasiado
por el hombre que ya no estaba todos los días. Seguí yendo un tiempo, de manera intermitente, más como observador que como actor, caminando por las naves con la calma de quien ya no tiene prisa, escuchando los mismos sonidos de siempre, el golpe seco de los contenedores, el murmullo de las radios, el crujido de las cuerdas tensándose, y me di cuenta de que el lugar no me necesitaba tanto como yo había pensado al principio, porque lo que realmente había construido no era dependencia personal, sino una forma de hacer las cosas que otros podían replicar. El último día oficial fue anodino. Firmé unos papeles, entregué unas llaves, recibí un agradecimiento formal por los años de servicio y salí por la misma puerta por la que había entrado décadas antes, sin mirar atrás, porque mirar atrás en el puerto siempre ha sido una pérdida de tiempo. Volví a casa caminando más despacio de lo habitual, atravesando barrios que ya no eran los mismos, con edificios renovados donde antes había talleres, con cafeterías modernas ocupando locales que yo recordaba llenos de polvo y grasa, y sentí una distancia extraña entre la ciudad que había crecido y el hombre que yo era, como si hubiera vivido en una capa paralela de la misma Barcelona, una capa hecha de horarios invisibles y acuerdos tácitos. La riqueza que había acumulado no se manifestó entonces en ningún gesto especial. No hubo compras impulsivas ni viajes celebratorios, porque el dinero había dejado de ser algo que se gasta para demostrar. Se había convertido en una reserva silenciosa, en la posibilidad de elegir sin tener que justificarme. Mis ingresos seguían llegando, de manera discreta, desde las participaciones que había tejido con paciencia, y yo los recibía como se recibe una pensión bien calculada, con la tranquilidad de saber que no dependían de un despacho ni de un cargo. Vivía mejor, sin duda, pero esa mejora no era visible desde fuera, y eso me parecía una forma de éxito más segura que cualquier reconocimiento público. Con el tiempo, algunos conocidos del puerto se retiraron también, otros se enfermaron, otros simplemente desaparecieron del circuito, y las conversaciones en el bar cambiaron de nombres y de temas, pero no de tono. Seguía hablándose de retrasos, de inspecciones, de problemas logísticos, como si nada hubiera cambiado en esencia. Yo escuchaba esas conversaciones con una atención distendida, ya sin la necesidad de intervenir, y entendía que había cumplido mi ciclo, que mi papel había sido ocupar un hueco durante un periodo concreto, aprovechar una manera de funcionar que ya no volvería a ser exactamente igual, porque los sistemas se endurecen, se formalizan, y al hacerlo, eliminan parte de la ambigüedad que me había permitido prosperar. No sentía culpa ni orgullo excesivo, solo una especie de cansancio acumulado que se aliviaba al no tener que medir cada palabra ni anticipar cada movimiento. Había vivido durante años con una vigilancia constante, con la cabeza siempre un paso por delante del presente, y dejar eso atrás fue, quizá, el mayor alivio que me dio el dinero. Si alguna vez me preguntaron cómo había logrado vivir sin apuros, trabajando en un puesto aparentemente modesto, respondí con vaguedades, hablando de constancia, de suerte, de haber sabido ahorrar, porque la verdad completa no habría servido de nada, ni para ellos ni para mí. El puerto siguió ahí, transformándose, adaptándose a nuevas normas, a nuevas tecnologías, a nuevas generaciones que ya no entendían del todo cómo habían funcionado las cosas antes, y yo lo observé desde la distancia, consciente de que mi riqueza no había salido de un golpe, ni de una genialidad, sino de haber aprendido a moverme en los intersticios, a cobrar por el tiempo ajeno sin tocarlo directamente, a hacer del silencio una herramienta. Esa fue mi verdadera herencia, una calma construida sobre años de atención y de renuncias. Y aunque el mundo siguió girando, yo supe que, al menos para mí, el ciclo estaba cerrado. El precio fue no poder explicarlo nunca del todo.